¿Alguna vez has sentido que la vida te pone al límite y que ya no queda nada más por dar? Hoy te contaré la historia de una madre que lo perdió todo para salvar a sus hijos, y cómo, en el momento más oscuro, apareció un apache con un regalo inesperado que cambió su destino para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te recordará que nunca estamos solos, y que la esperanza puede renacer cuando menos lo esperas. El viento soplaba con la cadencia de un viejo narrador que, desde los bordes invisibles del tiempo, quisiera contar una historia olvidada. No era un viento cualquiera. Era un susurro antiguo, uno de esos que rozan las ramas secas como si buscaran abrir los oídos del alma. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y pesadas, y la tierra, reseca y agrietada, crujía con cada paso, como si quisiera hablar también. Era invierno en el sur, ese sur donde las estaciones no traen postales, sino pruebas. Un lugar donde el frío no acaricia, sino que muerde. Allí, en un rincón al que nadie miraba ya, una mujer sostenía el mundo con las manos vacías. Su nombre era Clara. Y aunque el nombre le venía de luz, su vida había sido un lento apagarse. Había sido hermosa, sí, de esa belleza que no busca ser vista, sino vivida. Pero el tiempo, la necesidad y el amor mal pagado habían dejado marcas donde antes hubo brillo. Sus manos, antaño suaves, parecían ahora hechas de cuero viejo y firme. Tenían grietas como la tierra que pisaba, y en ellas se escondían todas las renuncias que había hecho sin que nadie las aplaudiera, los zapatos que no compró, las comidas que no probó, las horas de sueño que regaló por cuidar a los suyos. Tenía el rostro cansado, pero no vencido. Los ojos húmedos, pero aún encendidos. Porque Clara era madre. Su marido había muerto años atrás. No por un disparo, ni por una enfermedad visible, sino por algo más lento y cruel, lo había matado la rutina de una vida sin alivios. El hombre se fue apagando como se apaga una vela cuando ya nadie la necesita. Y ella se quedó sola. Sola con 2 hijos pequeños y una casa que parecía más grande por la ausencia que por el espacio. Desde entonces, Clara se convirtió en árbol, en escudo, en pan. Ella era el techo y también el consuelo. Trabajó donde pudo, durmió cuando le quedó fuerza, y soñó cuando el cuerpo ya no respondía. Los niños, 2 varones de ojos vivos pero cuerpo frágil, apenas comenzaban a entender que el mundo no siempre es justo. La fiebre llegó como llega todo lo oscuro, sin anunciarse. Primero fueron las mejillas rojas, el temblor, los gemidos en la madrugada. Después, la tos seca, la mirada perdida, la piel ardiendo como carbón bajo una sábana húmeda. Clara los envolvía con lo poco que tenía, les cantaba nanas que ya ni recordaba de dónde venían, y pedía, con esa fe sin nombre que tienen las madres, que aquello pasara pronto. Pero la fiebre no escuchaba. Consultó a un médico del pueblo, un hombre más interesado en el dinero que en la vida. Le habló de medicamentos, de viales, de tratamientos largos y costosos. Le habló como si hablara con una billetera, no con un corazón desesperado. Clara asintió con la cabeza, recogió las recetas escritas en letras frías y salió del consultorio con una piedra en el alma. Porque en el fondo ya sabía que no tenía cómo pagar lo que sus hijos necesitaban. No tenía ahorros, ni parientes, ni promesas. Tenía solo sus manos, una voluntad feroz, y un amor que no acepta derrota. Pero una madre verdadera, la que da sin esperar, la que ama sin condiciones, nunca se rinde. Ni ante la fiebre, ni ante la pobreza, ni ante la muerte misma. Clara, con el rostro endurecido por el viento y el corazón temblando por dentro, tomó una decisión de esas que cambian destinos, lo vendería todo. Cada objeto que no respirara. Cada cosa que no tuviera nombre. Y si eso no bastaba, entonces vendería su orgullo. Vendió primero lo evidente. Aquello que a ojos del mundo no parecía importante, una radio vieja que aún funcionaba, la cuna que ya no usaban, unos platos heredados de su madre. Luego, con la garganta cerrada, comenzó a soltar lo que dolía. La mecedora donde acunó a su primer hijo, las cortinas que había cosido con sus propias manos cuando aún soñaba con decorar su hogar. La manta bordada por su abuela, que había resistido décadas de inviernos. El último retrato de su boda, amarillento y sin marco. Todo lo fue entregando, uno por uno, a cambio de unas monedas que tintineaban como cuchillos en el bolsillo. Cada objeto que salía por la puerta era una despedida. No de cosas, sino de recuerdos.
de instantes que no volverían. El dinero que juntó era poco, muy poco. Pero era lo que tenía. Y con ese puñado de esperanza arrugada en la mano, Clara emprendió el camino hacia el pueblo. Caminó más de 10 kilómetros con los zapatos gastados, las medias húmedas y los pensamientos en guerra. El viento le golpeaba el rostro como si quisiera que se detuviera, pero ella seguía. Cada paso era una afirmación silenciosa: no te mueras, hijo mío. Espérame. Las nubes se cerraban sobre su cabeza como un mal presagio. A lo lejos, los árboles se mecían como viejos sabios que sabían más de lo que decían. Pasó frente a campos vacíos, casas abandonadas, perros que no ladraban, solo observaban. Nadie salió a saludarla, nadie le preguntó a dónde iba. En esos lugares remotos, la miseria no se vuelve noticia, se vuelve rutina. Pero el dolor de una madre no entiende de rutinas. Lo suyo era una urgencia que no podía compartirse con el mundo. Era una lucha íntima, de esas que solo se pelean desde adentro, con el alma entera y los pies deshechos. Llegó al pueblo cuando el sol ya se ocultaba tras los cerros. Compró medicina con manos temblorosas y corazón inquieto. No había tiempo que perder. Guardó con cuidado los frascos en una bolsa de tela y volvió a echarse al camino, esta vez más lento, más cansado. La noche caía con una oscuridad espesa, sin estrellas. El frío se le metía por los tobillos, le rozaba la nuca, le hacía doler los huesos. A mitad del trayecto, sus piernas cedieron. Se dejó caer al borde del camino, al pie de un árbol nudoso que parecía conocerla. Abrazó la bolsa contra el pecho, como quien protege la última vela encendida en medio de un huracán. Allí, sentada en la oscuridad, sola, vencida y temblando, Clara sintió que no podía más. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo le quedaba un murmullo entre dientes, como una oración sin palabras: por favor, que vivan. Y entonces, sin buscarlo, sin esperarlo, lo sintió. Un cambio sutil en el viento. Un crujido entre los árboles. Una presencia. Lo levantó la tierra o lo trajo el silencio, no lo sabría decir. Pero entre la negrura del bosque, apareció una figura. Alta. Inmóvil. Con el porte de los que no necesitan hablar para ser escuchados. Y Clara entendió que algo estaba por suceder. La figura avanzó sin prisa, como si llevara siglos caminando por ese bosque. No había en su andar ni amenaza ni timidez, solo certeza. El crujido de las hojas secas bajo sus pies rompía el silencio con respeto, como si hasta la tierra reconociera su paso. Clara lo miró con los ojos abiertos de asombro y agotamiento, sin moverse. El miedo, en ese momento, no tenía espacio. Estaba demasiado cansada para temer, demasiado vacía para dudar. Había en aquel hombre algo que desarmaba cualquier defensa. Era alto, de piel oscura y curtida por el sol y el polvo. Llevaba una manta a los hombros y el cabello largo, recogido en 2 trenzas que caían como serpientes negras sobre el pecho. Sus ojos no eran de este tiempo. Tenían la profundidad de quien ha visto demasiado, de quien ha vivido en silencio lo que otros ni siquiera imaginan. No dijo su nombre, ni preguntó el de ella. No hizo falta. Se sentó frente a Clara con la serenidad de un árbol que decide hacer compañía sin pedir nada a cambio. El fuego de sus ojos no juzgaba. Observaba. Leía. Comprendía. Y en esa comprensión muda, Clara sintió algo parecido al alivio. Como si por fin, después de tantos días de lucha invisible, alguien la viera de verdad. No como una mujer rota, ni como una madre desesperada, sino como lo que era, un ser humano que había entregado todo lo que tenía por amor. El apache abrió lentamente su morral de cuero. Sus movimientos eran pausados, ceremoniosos. De su interior sacó una pequeña bolsa envuelta en piel de ciervo. La sostuvo entre sus manos con respeto, como quien lleva en sus dedos algo sagrado. Clara no entendía qué estaba pasando, pero no podía apartar la vista. El hombre colocó la bolsa entre ellos, la abrió sin apuro y extrajo un objeto pequeño y oscuro, que reflejaba apenas la luz de la luna que se colaba entre las ramas. Era un amuleto. No uno cualquiera. Era una piedra negra, tallada a mano con símbolos que no tenían forma conocida pero que evocaban algo ancestral. Parecía vibrar suavemente, como si contuviera dentro de sí la respiración de algo antiguo. Clara lo observó con los ojos entrecerrados, confundida, hipnotizada.
El apache murmuró unas palabras en su lengua. Palabras suaves, profundas, que parecían salir no de su garganta, sino de la tierra misma. Luego levantó la vista y, en un español pausado, con acento antiguo y voz grave, dijo: Este objeto ha pasado de mano en mano durante generaciones. No se vende. No se pierde. No se regala, se entrega. A quien ama sin condiciones. Clara quiso hablar, pero no pudo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Solo atinó a mirar al hombre con los ojos llenos de algo que ya no era miedo ni tristeza. Era algo más hondo. Gratitud, tal vez. O una forma de reconocimiento silencioso entre almas que se entienden sin conocerse. El apache extendió la mano y colocó el amuleto en las de ella, con un gesto lento y firme. Luego se puso de pie. No esperó agradecimientos. No dijo adiós. Se dio la vuelta y se internó en la oscuridad del bosque, sin dejar huellas, como si la misma tierra lo hubiera absorbido. Clara se quedó allí, sola, con el amuleto entre las manos. El objeto estaba tibio. Como si hubiera guardado en su interior no solo calor, sino vida. Clara regresó por el sendero que ya conocía, pero esta vez no caminaba con la pesadumbre de antes. En sus manos reposaba un misterio, un regalo inesperado que parecía latir con un poder silencioso, un poder que ella no comprendía pero que le infundía una esperanza nueva, tibia como el fuego en una noche fría. La piedra negra, envuelta en su piel, parecía vibrar con una energía suave y constante, como si guardara un secreto que esperaba ser revelado en el momento justo. El aire frío le pellizcaba la cara, pero Clara apenas lo sentía. Sus pensamientos giraban en torno a aquel encuentro fugaz, a la serenidad imperturbable del hombre apache, a sus palabras que todavía resonaban en su mente: no se vende. No se pierde. No se regala, se entrega. A quien ama sin condiciones. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podría un simple amuleto contener tanto poder? No tenía respuestas, pero no necesitaba tenerlas. La fe de una madre, a veces, es más fuerte que cualquier razón. Al llegar a su humilde hogar, encontró a sus hijos en la cama, pálidos y cansados, sus respiraciones entrecortadas por la fiebre que aún no cedía. Con manos temblorosas, sacó la medicina que había comprado y les dio las dosis indicadas, pero fue entonces cuando recordó el amuleto. Lo colocó suavemente sobre el pecho de cada niño, justo sobre el corazón, como quien deposita un talismán de protección. La noche avanzó lenta, casi eterna. Clara permaneció despierta, vigilando cada suspiro de sus hijos, como si en esos pequeños movimientos se jugara la vida entera. Y algo empezó a cambiar. La fiebre, que parecía devorarlos desde adentro, comenzó a ceder. Primero una bajada imperceptible, luego un alivio más evidente. Los niños, por primera vez en días, respiraron con calma. Sus ojos se abrieron con fuerza renovada, y un brillo regresó a sus miradas. Clara lloró entonces, lágrimas de alivio y gratitud que brotaron sin aviso. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que aquel amuleto había sido más que un simple regalo. Había sido la mano invisible que había tocado la vida de sus hijos y la suya, devolviéndoles un suspiro, un instante para seguir luchando. La noche se tornó en calma profunda, y en el silencio del hogar, Clara sintió que algo muy antiguo, muy sagrado, había tocado su destino. No era solo un regalo material. Era un mensaje. Una prueba de que, incluso en la desesperación, la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Y que a veces, cuando se cree que todo está perdido, la vida sorprende con la presencia de aquellos que, como aquel apache, vienen sin buscar recompensa, solo para recordar que el amor verdadero nunca está solo. Los días que siguieron trajeron una calma inesperada. La fiebre que había azotado a sus hijos comenzó a disiparse como la neblina al amanecer, y con cada amanecer Clara sentía como el peso que oprimía su pecho se aligeraba poco a poco. La pequeña casa, antes silenciosa y sombría, empezó a llenarse de risas tenues y susurros alegres. Aquellos sonidos, tan simples y cotidianos, se convirtieron en paraíso para ella, en la prueba viva de que no todo estaba perdido. Cada mañana, Clara sostenía el amuleto entre sus dedos, casi como una promesa, un recordatorio de que había algo más allá del dolor y la desesperanza. Sentía que aquella piedra oscura era un puente entre su mundo quebrado y una fuerza invisible que la sostenía.
Aunque no comprendía los misterios de aquel regalo, su corazón se abría a una fe nueva, una fe nacida de la experiencia, de la mirada silenciosa de aquel apache que se había convertido en un ángel guardián sin nombre. La gente del pueblo, al ver la transformación en los niños, empezó a murmurar. Algunos con asombro, otros con incredulidad. No faltaron los comentarios duros y las miradas desconfiadas, porque en aquel lugar donde la pobreza se vuelve sombra, los milagros se toman con reserva. Pero Clara no prestaba atención. Ella sabía la verdad que no necesita ser dicha en voz alta para existir. Con la salud recuperada de sus hijos, Clara también comenzó a pensar en el futuro. A pesar de las heridas profundas y los años de lucha, en su pecho se encendió una chispa de esperanza que nunca antes había sentido. Una esperanza que la impulsó a buscar trabajo, a retomar sueños guardados bajo capas de miedo y cansancio. No fue un camino fácil, pero esta vez sabía que no estaba sola. Aquel encuentro con el apache, con su presencia silenciosa y su regalo inesperado, había cambiado algo en ella. Había reavivado una fuerza antigua y poderosa que reside en el amor incondicional, en la entrega sin límites, en la capacidad humana para resistir y renacer. Clara comprendió que a veces, en la oscuridad más profunda, llegan presencias que no se ven, que no se explican, pero que transforman la realidad para siempre. Y así, entre los susurros del viento y el latir constante de aquella piedra negra que guardaba con celo, la vida volvió a fluir en aquella humilde casa. No con promesas vacías ni soluciones mágicas, sino con la certeza de que el amor, cuando es puro y sin condiciones, puede abrir caminos donde solo había muros. Los años no borran aquella noche ni el regalo silencioso que había recibido. Clara guardó el amuleto como un tesoro no por su valor material, sino por el recuerdo de una lección que le cambió la vida, que la esperanza puede surgir en los momentos más oscuros, y que la ayuda a veces llega envuelta en formas inesperadas, de la mano de quienes caminan en armonía con la naturaleza y el espíritu. Sus hijos crecieron fuertes, y aunque la vida no fue sencilla ni justa, llevaban en su mirada el fuego de quien ha sobrevivido a la tormenta. Clara, a su vez, nunca olvidó al hombre que apareció en la noche como un guardián silencioso, como un puente entre lo visible y lo invisible. Supo que ese encuentro había sido un regalo del destino, una señal de que el amor verdadero es capaz de mover montañas, romper cadenas y abrir caminos cuando todo parece perdido. En las noches de viento frío, cuando las sombras se alargan y el susurro del bosque se vuelve un canto lejano, Clara siente aún la presencia de aquel apache. No como un recuerdo lejano, sino como un acompañante eterno que le recuerda que no está sola, que la fuerza que la mantuvo en pie está en ella, en sus raíces profundas y en la voluntad inquebrantable de una madre que ama sin medida. Porque en el fondo, la historia de Clara es la historia de todos nosotros. La historia de quienes enfrentan la adversidad con valentía, quienes entregan todo por amor y, a pesar de la oscuridad, encuentran la luz. La luz que brilla no en las cosas materiales, sino en la entrega sincera, en la fe que se sostiene cuando no hay certezas, en la presencia invisible que se manifiesta cuando menos lo esperamos. Y así, en aquel rincón olvidado del sur, donde la tierra cruje y el cielo parece más cercano, una madre y sus hijos vivieron, amaron y resistieron, envueltos en el misterio de un amuleto que nunca dejó de brillar en la sombra, testigo silencioso de que el amor es, y siempre será, el regalo más poderoso que podemos recibir y dar. Esa historia, tan sencilla en su esencia y tan profunda en su mensaje, no es solo un relato aislado. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias batallas, nuestras propias noches de desvelo y desesperanza. Porque Clara no es solo una madre de un rincón olvidado, es el símbolo de la resiliencia humana, la encarnación del amor que no se rinde, la prueba viviente de que incluso cuando todo parece perdido, hay un hilo invisible que nos sostiene y nos guía. En nuestra vida diaria, muchas veces nos encontramos en situaciones que parecen insuperables. La pobreza, la enfermedad, la soledad, el miedo a no alcanzar los sueños o a no proteger a quienes amamos. Son sombras que se ciernen sobre nuestro espíritu y que a veces nos hacen dudar de nuestra propia fortaleza. Pero es en esos momentos, cuando la noche parece más oscura, que surge la posibilidad de un encuentro inesperado, una ayuda que no viene en forma de soluciones inmediatas o milagros visibles, sino en la forma de un gesto, una palabra, una presencia que nos recuerda que no estamos solos. La figura del apache, en esta historia,
representa esa conexión ancestral con la tierra y con la vida misma, un puente entre lo tangible y lo espiritual. Su regalo no es solo un objeto, sino un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la vida se sostiene en la fe profunda, en el amor que no espera recompensa, en la entrega sin condiciones. Y es esa entrega la que transforma el dolor en fuerza, la desesperación en lucha, la soledad en comunión. Quizás en nuestra realidad cotidiana no aparezca un guardián en la noche con un amuleto en la mano, pero sí existen momentos y personas que nos ofrecen ese mismo regalo, un gesto de apoyo, una palabra sincera, la compañía en el silencio. Son esos detalles los que tienen el poder de cambiar el curso de nuestra historia, los que nos levantan cuando creemos que no podemos más. Clara nos enseña que venderlo todo, arriesgarlo todo, no siempre significa perderlo. A veces, es el primer paso para abrir la puerta hacia una vida renovada. Y que, en medio del desamparo, es posible encontrar luz y fuerzas donde menos se espera, porque el amor es la energía más poderosa que existe, capaz de atravesar el tiempo, las heridas y las fronteras. Esta historia invita a cada uno de nosotros a mirar más allá de lo evidente, a confiar en el poder del amor incondicional y a estar atentos a esas presencias que, aunque silenciosas, llegan para sostenernos. Nos llama a recordar que la esperanza no es una fantasía, sino una realidad que se construye día a día, con valentía y fe, con la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, siempre hay una mano dispuesta a guiarnos. Así, el relato de Clara y el Apache se convierte en una metáfora universal, en un canto al espíritu humano que nunca se rinde, que siempre busca la luz, y que, en la entrega y el amor, encuentra la fuerza para renacer una y otra vez. En el transcurso de la vida, todos atravesamos momentos en los que la incertidumbre y el dolor parecen invencibles. Como Clara, muchas veces nos encontramos frente a abismos que nos desafían a rendirnos y seguir adelante con una fuerza que no sabíamos que teníamos. Pero es precisamente en esa tensión donde se forja la verdadera esencia del ser humano, la capacidad de resistir, de encontrar sentido en el sufrimiento y de descubrir que, aun cuando la lógica y la razón se quiebran, el alma puede encontrar caminos que la mente no puede comprender. El encuentro con aquel hombre apache, más allá de la realidad tangible, es una invitación a conectar con esa sabiduría ancestral que reside en lo profundo de cada uno de nosotros. Es un llamado a volver a escuchar el susurro del viento, a leer las señales que la naturaleza y la vida nos ofrecen en momentos de caos. Porque en la era moderna, donde todo se mide en cifras, resultados y certezas, olvidamos que la existencia también está hecha de misterios, de silencios que hablan, y de fuerzas invisibles que nos sostienen cuando menos lo esperamos. El amuleto entregado a Clara no era un simple objeto, era el símbolo de la fe puesta en acción, del amor que se convierte en acto y no en solo palabra. Esa piedra negra, con sus símbolos desconocidos, representa el poder de lo intangible, la esperanza, la conexión con lo sagrado, la fuerza que emana cuando uno se abre a recibir sin condiciones y a dar sin esperar retorno. Es el recordatorio de que a veces los verdaderos milagros no son los que cambian el mundo de inmediato, sino los que cambian nuestra mirada, nuestro corazón. Y Clara, con toda su humanidad, se convierte en un espejo para cada uno de nosotros. Porque en su lucha, en su entrega y en su amor inquebrantable, reconocemos nuestras propias batallas cotidianas. La historia nos dice que no estamos solos en nuestras dificultades, que hay fuerzas ancestrales y humanas que se cruzan en nuestro camino para levantarnos, para ofrecernos un regalo que no siempre entendemos al principio, pero que luego se revela como una bendición. Este relato es una invitación a mirar con otros ojos la vida, a encontrar en la adversidad una oportunidad para crecer, para sanar y para conectarnos con esa energía profunda que nos impulsa a seguir. Nos invita a recordar que el amor verdadero no tiene fronteras ni límites, y que cuando amamos sin condiciones, somos capaces de abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Al final, lo que queda es la certeza de que el espíritu humano es invencible cuando se sostiene en la fe y en la entrega. Que, aunque el camino sea oscuro y difícil, la luz siempre encuentra una forma de colarse y de guiarnos. Que la esperanza no es un acto pasivo, sino una decisión consciente de seguir creyendo, de seguir luchando, de seguir amando. Y en esa decisión, como Clara y sus hijos, encontramos la fuerza para transformar la vida y para ser testigos de que, en el amor, está la verdadera magia de la existencia. Con el paso del tiempo,
Clara aprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en la capacidad de amar y proteger a quienes más importan. Había vendido todo, sí, pero a cambio había ganado una lección invaluable: la humildad del corazón, la fortaleza nacida del sacrificio, y la certeza de que la vida se sostiene en la entrega sin límites. En medio de aquella tierra agreste, bajo el cielo inmenso y cambiante, su espíritu se volvió fértil como el suelo que pisa, listo para sembrar esperanza donde antes solo había dolor. Los días se sucedían con desafíos constantes, pero también con pequeñas victorias. Cada sonrisa de sus hijos recuperados era una luz que iluminaba su alma, cada mirada de agradecimiento, un bálsamo que curaba sus heridas invisibles. Y aunque las sombras del pasado seguían allí, como un eco lejano, Clara las enfrentaba ahora con una serenidad renovada, con la fuerza de quien ha visto la mano invisible que sostiene el mundo cuando creemos que todo se derrumba. La presencia del Apache, aunque fugaz, se convirtió en una metáfora viva en su mente. En aquel hombre encontró no solo un regalo tangible, sino el símbolo de un poder ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. Era la voz de sus antepasados, la sabiduría de la tierra y el cielo, el susurro de las generaciones que lucharon antes que ella y que siguen luchando en cada rincón del mundo. Un recordatorio constante de que la vida es un ciclo de dar y recibir, de caer y levantarse, de amar sin reservas. Y en esa lucha diaria, Clara entendió algo fundamental: que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones, que es capaz de mover montañas invisibles y abrir puertas cerradas por la desesperanza. Que es el amor lo que da sentido a la vida, incluso cuando parece que todo conspira en contra. Que amar es, en sí mismo, un acto de rebeldía y de poder. Este relato, entonces, se convierte en un faro para quienes enfrentan sus propias tormentas. Una invitación a no rendirse, a seguir creyendo en la luz aunque el camino parezca oscuro. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, somos Clara, una madre, un hijo, un hermano, un ser humano buscando en medio del caos la fuerza para seguir adelante. Y quizás, en ese camino, aparezca también un Apache inesperado, un gesto de bondad, una palabra que salva, una presencia que sostiene. Porque la vida siempre tiene formas misteriosas de darnos lo que necesitamos, justo cuando lo necesitamos. Así, en la historia de Clara, en su entrega y en su fe, encontramos la inspiración para mirar el mundo con ojos nuevos, para abrazar nuestra propia historia con coraje, y para descubrir que el amor es, sin duda, el regalo más valioso que podemos ofrecer y recibir. Con el paso de las estaciones, Clara fue transformándose no solo en madre, sino en una mujer que encarnaba la resistencia del espíritu humano. Su lucha diaria se convirtió en un testimonio silencioso para todo aquel que pasaba por su humilde hogar. No importaba ya el frío del invierno ni la aridez de la tierra, había en ella una luz interna, una llama que ni la pobreza ni la desesperanza podían apagar. Aquella madre que había vendido todo para salvar a sus hijos, que había enfrentado el abismo con las manos vacías y el corazón lleno, ahora caminaba con la dignidad de quien sabe que el verdadero poder reside en la entrega total y sincera. Los hijos de Clara crecieron escuchando la historia de aquel hombre Apache, un ser que apareció en el momento más oscuro para ofrecer un regalo que parecía pequeño, pero que en realidad era infinito. Esa historia se volvió un legado, un cuento que transmitieron a sus propios hijos, una verdad que no está escrita en libros, sino en la memoria viva de quienes han conocido el amor en su forma más pura. En esas palabras, se escondía la enseñanza más valiosa: que la ayuda llega cuando menos la esperamos, y que la fe, esa fe profunda y callada, es la fuerza que sostiene el mundo. Clara aprendió a leer los signos del viento, a escuchar el lenguaje del bosque y a sentir en su piel el latido de la tierra. Comprendió que la vida es una danza sutil entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual, y que quienes logran bailar con ambas realidades encuentran la verdadera plenitud. Su corazón, que alguna vez estuvo roto por el dolor, se volvió un altar donde se honraba cada instante, cada respiro, cada mirada llena de esperanza. La historia de Clara es, en esencia, una invitación a abrir los ojos y el corazón a las señales que nos rodean, a confiar en que no estamos solos ni siquiera en los momentos más oscuros. Es un llamado a valorar el poder del amor como motor de cambio y sanación, y a reconocer que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza ancestral capaz de superar cualquier adversidad. Porque aunque la vida nos ponga a prueba, aunque la tormenta arrecie con furia, siempre hay un rayo de luz, una mano amiga,
un espíritu guardián que nos guía hacia la salida. Y así, en ese rincón del mundo donde el viento cuenta historias antiguas, donde la tierra y el cielo se abrazan, Clara y sus hijos siguieron adelante, sostenidos por un amor que no conoce límites ni fronteras. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino lo que damos, no es lo que recibimos, sino lo que somos capaces de ofrecer desde lo más profundo del alma. Esta historia, entonces, permanece viva en el tiempo, recordándonos que en cada uno de nosotros hay un apache silencioso, un regalo inesperado, una fuerza invisible que aguarda ser descubierta. Que la vida, en su misterio infinito, siempre nos brinda la oportunidad de renacer, de transformar el dolor en esperanza, y de encontrar en el amor la llave para abrir todas las puertas. Con el tiempo, Clara comprendió que su verdadera riqueza no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había ganado, una visión nueva de la vida, una fe renovada y un amor inquebrantable. Esa experiencia dolorosa, marcada por el sacrificio y la entrega, la transformó en un faro para quienes la rodeaban. Su historia comenzó a trascender los límites de aquel pequeño pueblo, llegando a los corazones de otros que, como ella, habían conocido la angustia y la desesperanza, pero también la milagrosa capacidad de levantarse. Cada día, al despertar, Clara recordaba la noche en que aquel hombre apache apareció, silencioso y humilde, con su regalo inesperado. Sabía que no fue casualidad, que ese encuentro fue un mensaje del universo para recordarle que, aún en la más profunda oscuridad, hay luz. Que no estamos solos, que siempre hay fuerzas invisibles que velan por nosotros, listas para mostrarnos el camino cuando el nuestro parece perdido. Esa luz, esa fuerza invisible, es el legado que Clara dejó a sus hijos. No solo les entregó un amuleto o una historia para contar, sino la convicción de que la vida es mucho más grande que las dificultades momentáneas. Que dentro de cada uno hay una fortaleza capaz de superar cualquier tormenta, y que la esperanza es un regalo que se cultiva cada día con amor, paciencia y fe. A medida que sus hijos crecían, Clara los enseñó a respetar la tierra, a escuchar el viento y a honrar las tradiciones que le habían sido confiadas aquella noche. Les habló del valor de la humildad y la gratitud, de la importancia de permanecer abiertos a las señales del destino, por más insignificantes que parezcan. Porque en esos detalles, en esas pequeñas maravillas, reside el verdadero milagro de la vida. Y así, en medio de un mundo que a menudo olvida la fuerza del espíritu y la profundidad del amor, Clara y su familia caminaron adelante, con la certeza de que la adversidad no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Una historia tejida con hilos invisibles de esperanza y coraje, donde cada dificultad es una oportunidad para crecer y cada desafío, una puerta hacia una vida más plena y consciente. Esta historia, entonces, no solo pertenece a Clara y a sus hijos. Pertenece a todos nosotros. A quienes en algún momento hemos sentido que la vida nos exige más de lo que podemos dar, y a quienes hemos descubierto que el verdadero milagro está en la fuerza del amor que nos sostiene. Es un recordatorio de que, aunque el camino sea incierto y lleno de pruebas, siempre podemos encontrar un regalo inesperado que nos devuelva la fe y la voluntad de seguir adelante. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto poseemos, sino cuánto amamos. No es cuánto resistimos, sino con qué corazón elegimos levantarnos cada día. Y en ese acto de amor, en esa decisión de esperanza, reside el poder de transformar cualquier historia, por más dura que sea, en un testimonio de luz y vida. Y así, la historia de Clara, esa madre desesperada que vendió todo para salvar a sus hijos, y del hombre apache que apareció con un regalo inesperado, nos deja una lección eterna. En la vida, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre existe una luz que puede guiarnos, un acto de bondad que puede cambiar nuestro destino, y un amor tan fuerte que puede sostenernos cuando todo parece perdido. Cada uno de nosotros lleva dentro esa fuerza invisible, ese amuleto espiritual que nos conecta con la esperanza y con la fe en que, más allá del dolor y las dificultades, hay un propósito mayor y una razón para seguir luchando. La verdadera riqueza no está en las cosas que acumulamos, sino en la capacidad que tenemos para amar, para entregarnos sin miedo y para confiar en que, al final, la vida siempre conspira a favor de quienes no se rinden. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que no estás solo en tus luchas y que la esperanza puede renacer una y otra vez, te invito a que formes parte de esta comunidad.
Suscríbete para seguir recibiendo relatos que alimentan el alma, mensajes que inspiran y herramientas que te ayudarán a encontrar la fuerza para transformar cualquier adversidad en una nueva oportunidad. Aquí, juntos, caminamos de la mano en este viaje de aprendizaje, amor y crecimiento. No dejes que la desesperanza te gane, deja que el ejemplo de Clara te recuerde que dentro de ti hay un poder enorme, capaz de superar cualquier obstáculo. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta travesía donde cada historia es un faro de luz y cada palabra, un abrazo al espíritu. Porque la vida, a pesar de todo, siempre merece ser vivida con esperanza y con amor.